Hay muchas maneras de clasificar las terapéuticas, pero básicamente podemos pensar que hay terapéuticas que apuntan a esto que en la modernidad llamamos resiliencia, reparar, curar, restañar las heridas, resolver algunos conflictos, eliminar las causas de algunos malestares, resolver algunos de los embrollos en los cuales estamos enredados y que aparecen como síntomas en nuestra vida. Es como si de alguna manera el telar de la existencia hubiera anudado hilos equivocadamente. Esos malos armados son los síntomas, o los vínculos sufrientes, o los malestares que padecemos. De modo tal que esa terapeutia lo que intenta hacer es desarmar ese nudo, volver a tejer para que ese sufrimiento, ese síntoma desaparezca. Y esto me parece que es una tarea notable. Cuando Freud crea el psicoanálisis, una de las ideas que pone sobre la mesa en ese momento es decir que todos los síntomas tienen sentido, que todas las cosas que aparecen como síntomas tienen un significado y que ese significado proviene del ayer. Y que de alguna manera lo que había que hacer era entender ese significado, eliminar la causa que viene del pasado y entonces poder ayudar a que la persona cure su malestar. Y desde Freud hasta Hellinger, hoy, y hasta muchos otros pensadores, la tarea fundamental del trabajo terapéutico es esa, la tarea de resiliencia, la tarea de eliminar las causas del pasado que provocan nuestro malestar. Sin embargo, hay un pequeño grupo de pensadores, entre los cuales están, por ejemplo, Jung, o en los cuales está Edward Bach, que nos plantean algo muy diferente. En primer lugar, nos plantean que los síntomas no son solamente producto del pasado, no solamente son producto de nuestra historia, sino que los síntomas son también maneras que tiene nuestra alma, maneras que tiene la vida, de empujarnos hacia un destino que tenemos que realizar. Algo así como que de alguna manera los síntomas también no solamente son monumentos que conmemoran las situaciones traumáticas del ayer de nuestra vida, sino que nos permiten explorar destino del mañana. Pero lo más importante esta vez también es que esas terapéuticas como la de Jung o la de Bach nos plantean algo más radical, que es el hecho de que el trabajo de ayuda no consiste solamente en provocar resiliencia, curar, sino en sanar, que significa ayudar a que el paciente evolucione, despierte sus talentos, despierte su potencial. No importa si el síntoma se queda o el síntoma se va, sino que el objetivo del trabajo terapéutico es que las personas seamos felices. Yo todos los días veo pacientes que han curado algunos malestares, han logrado resolver conflictos y siguen infelices, siguen desdichados. Bach lo que se plantea es ayudar a que las personas sean felices, sean dichosos, que sean más libres, que sean más amorosos, que sean más unitivos, que además, si en ese proceso de ser más libres, amorosos, unitivos, sanan sus padeceres, esto es una ganancia importante en el proceso terapéutico. Por supuesto que todos vamos a terapia, fuimos a terapia porque tenemos algún malestar que queremos resolver. Yo no tengo pacientes que vienen a mí y dicen, Eduardo, vengo para evolucionar. Vengo porque tengo diabetes, me duele la cabeza, tengo asma, tengo un conflicto con mi marido, lo que sea. Uno atiende esos problemas y ayuda a que las personas logren gradientes crecientes de resolver los conflictos que lo hacen sufrir. La mirada floral es una mirada que, ayudando a este proceso, también va planteándole al paciente el hecho de que la enfermedad no es fruto solo de un pasado, sino que la enfermedad, esto dicho en palabras mías, es fruto de talentos que no desarrollamos. Es decir, que la enfermedad no se explica por las causas del ayer y no se explica también por todos esos dispositivos, esos talentos, esos recursos que nosotros nos desplegamos. No sucede tanto por las cosas que nos pasaron, sino por las cosas que no dejamos que sucedan. Cuando Bach en 1930 y en los años que siguen vivió poco tiempo, fue planteando esta mirada. Era un tiempo en el cual todavía la visión acerca del arte curar no estaba muy consolidada hacia estos horizontes. Hoy tenemos más apertura, existen otras perspectivas, existen muchos trabajos vinculados con esta manera de pensar los problemas clínicos. Pero durante mucho tiempo la terapéutica estuvo centrada, por lo menos la terapéutica psicológica, ni hablemos de la médica específicamente, estuvo muy centrada en lograr rendimiento. Es decir, que si te duele la cabeza, deje de tener dolor de cabeza. Que si te sube el azúcar, que te baje el azúcar. En lugar de poner la mirada en esto que parece una tontería, dicho de este modo, pero que es lograr que la persona sea dichosa, sea feliz. Yo contaba hace poco en un taller que me tocó asistir a un congreso de neurociencia, es un tema que a mí me apasiona, y uno de los
popes de la neurociencia contemporánea, un hombre muy reconocido en el ambiente terapéutico, en el ambiente de neurociencia. Estoy hablando de este campo de investigación bien duro. Lo primero que dice en su conferencia: quiero compartir con ustedes un hecho que la neurociencia nos ha permitido descubrir: el amor cura. Yo me quedé ahí, estaba sentado diciendo, pero ¿qué es lo que venimos diciendo de hace tantos años? Y que hoy, claro, pero esto pareciera que tuviera otro valor, que ahora lo diga la neurociencia. Mientras lo dice la psicología, lo dice la terapia floral, lo dice quien lo diga, ¿no? Sin embargo, pareciera que no tiene importancia. Yo me recuerdo siempre unas palabras de Jorge Sábato, en una conferencia también que me tocó escucharla, que le preguntan acerca si el amor tenía algún valor terapéutico, ¿no? Y entonces Sábato, con toda ironía, dice: el amor no cura, pero es terapéutico. Esto, entender que la dicha, la felicidad, llega a nuestra vida como producto de un cambio radical de nuestro modo de existir. Que nos enferma no es los virus, las bacterias, esos son los factores desencadenantes, los factores que inciden, pero en realidad es la desdicha que atraviesa el alma de los seres humanos la que posibilita que esos malestares nos roben el placer de existir felizmente. Es como si de pronto a ese paciente diabético le pregunto: ¿cómo estás? Y me dice: ¿cómo querés que esté si soy diabético? La diabetes no te roba la dicha. La diabetes no te roba la dicha, ni el asma, ni ninguna patología. Entonces, un primer elemento me parece importante retomar de la terapia floral, que es una terapia que apunta a la evolución, no solo a la resiliencia, sino a la evolución, y que apunta no solamente a la cura, sino a la sanación, a desplegar el potencial, a desarrollar valores que parecen muy olvidados, como ser dichoso, como ser libre, como ser amoroso, como ser unitivo, como ser compasivo, ser generoso. Y cómo todos esos valores que hoy parecen tan olvidados, como ser solidarios, cuando se fomenta tanto la competición, son valores que hacen que uno se encuentre en mayor equilibrio, en mayor armonía con uno mismo y con el entorno, y por lo tanto con mejor posibilidades de salud. El otro día leí una frase de un pensador que decía: la medicina ha avanzado tanto que ahora todos estamos enfermos. Y me pareció este comentario irónico, también muy sabio, porque pareciera que el trabajo terapéutico está centrado en eliminar los síntomas. Y Bach insiste una y otra vez: eso sí es importante, pero lo más importante es que las personas sean libres, que pasen la independencia a la libertad, del egoísmo al amor, de la crueldad a la unidad, de la ignorancia a la sabiduría. Es decir, que las personas sean dichosas. Curiosamente, ¿no? Curiosamente, en la profundidad del mensaje freudiano también está lo mismo. Muchos pensadores, grandes pensadores del arte terapéutico, más pronto, más tarde, descubrieron que erradicar la enfermedad no alcanzaba a lograr que las personas se sintieran bien. Este universo de cosas que estoy planteando, tal vez muy básicas, tal vez muy románticas, Bach era un gran romántico, ¿no? Estas cuestiones básicas son como elemento motivador y elemento que a mí me apasiona de la terapia floral, porque estoy convencido que las técnicas curan, pero lo que sana es la relación, que los terapeutas debemos ofrecer a los pacientes un vínculo, una relación, un soporte, un sostén, un consuelo, que haga que el paciente recobre la esperanza, recobre las ganas de ser feliz, recobre las ganas de vivir, vivir la vida como una aventura, entender que hay caminantes, hay caminos, pero hay un caminar. Y que la vida es eso, un caminar. El verdadero recorrido de la existencia comienza cuando se acaban todos los caminos. Y que en ese vivir depende de cómo lo vivamos, de la actitud que yo tengo. Y la actitud que yo tengo depende de cómo me lleve yo conmigo mismo, cómo yo me reconcilio con todo mi mundo emocional. Bach nos pone sobre la mesa el hecho de pensar que todos los afectos no son necesarios. Ustedes sabrán que los afectos son esos recursos que tenemos para adaptarnos a las situaciones de la vida. Así que cuando yo tengo una pérdida, la tristeza me ayuda a elaborar la pérdida. El estrés es el recurso que yo tengo para adaptarme a los cambios de la vida, y así sucesivamente. Que las emociones no son buenas ni malas. Eso es un cuento de una película de Far West del oeste americano. Las emociones no son ni buenas ni malas, todas no son necesarias. Algunas emociones que tienen mala prensa, y que el sentido de la vida no lo da tener un objetivo, tener un proyecto, que sí es bueno, pero el sentido de la vida no lo dan esas cosas. La vida no es un trabajo de coach. El sentido de la vida lo da sentir. Cuanto más siento, más sentido nos da la vida. Y las flores nos ayudan de una manera muy maravillosa a reconciliarnos con todos los sentires de nuestra existencia, con todos los sentires de nuestra existencia. A veces la gente en los grupos pregunto: a ver, ¿quién tiene envidia?
Nadie, no, nadie tiene envidia. Y si alguien dice, bueno, pero yo envidia de la buena, ¿no? La envidia es la emoción que nos permite aprender, que me permite modelar. A ver, Cecilia, ¿qué es lo que haces? Enseñámelo y yo lo aprendo. No hay posibilidad de aprender y autosuperarse si uno no se conecta con la envidia. Otra cosa es que yo tenga envidia patológica, pero eso es otra cuestión diferente. No hay emociones buenas y malas. Todas las emociones no son necesarias, el odio, el rencor, la envidia, todas. Son recursos adaptativos de la vida. Me enfermo no por lo que siento, me enfermo por lo que no me permito sentir. Lo que separa a la gente no es lo que dice, es lo que calla. Lo que enferma a la gente no es lo que expresa, sino lo que reprime. Y las flores nos ayudan a expresar, las flores nos ayudan a poder manifestar aquellas cosas que no manifestaban, nos ayudan a ver lo que no veíamos, a sentir lo que no sentíamos, a hablar de lo que no hablábamos y a hacer lo que no hacíamos. Este proceso, este ideario de la terapia floral, que nos abre horizontes sanadores, integrando partes nuestras que tenemos ahí limitadas, cerradas, imposibilitadas, sin darnos cuenta que muchas veces lo mejor de lo que somos, lo mejor de lo que tenemos, es aquello que tenemos en nuestra sombra, cerrado, bloqueado, impedido. Evolucionar es ser más, y ser más es unirnos más, empezando por aquellas cosas de mí que yo tengo separadas. Pero ¿cómo voy a integrar esas partes si yo tengo una actitud ante esas partes negándoles valor, negándoles lugar, no reconociendo la importancia que tienen en mi existencia? Entonces las flores me conectan con todo ese mundo afectivo, con todo ese mundo que yo tengo, pero que no reconozco, que no admito, que no dejo que se exprese ese talento que se manifiesta. Si entonces tenemos esto claro, entendemos que las esencias florales vienen en nuestra ayuda no solamente a curar, sino a sanar. No solo a permitirnos eliminar nuestros síntomas, eliminar las causas de esos síntomas, sino a desarrollar nuestro potencial. Porque así como enfermamos por causas traumáticas del ayer, también la enfermedad es producto de talentos que no desarrollamos. Entonces, los síntomas no solamente son testimonios, monumentos que conmemoran situaciones del pasado dolorosas, sino que también los síntomas expresan talentos que no hemos desplegado. De tal manera que la terapia floral, de una manera suave, amorosa, a veces sí, nos moviliza mucho. Entonces, las esencias florales nos ayudan a eliminar el mal, pero también a desplegar el bien dormido que anida en nuestra alma. Por eso, cuando convocamos a que nos preparemos para ser terapeutas florales, no solamente estamos pensando en la enseñanza de un conjunto de remedios, que es importante, la enseñanza de un conjunto de técnicas, que es importante, sino la enseñanza, la transmisión de un saber centrado en un tipo de actitud terapéutica, donde uno ofrece un servicio a los pacientes, una relación a los pacientes, promoviendo no solamente la eliminación de sus síntomas, sino fundamentalmente ayudando a que el paciente desarrolle todo lo que no tiene desarrollado. Pensando que, como decía Bach, el síntoma no es un mal a erradicar, sino un bien a comprender. Es decir, eso que yo no despliego como potencial, aparece como síntoma, como una señal en el camino de mi vida que me dice, Eduardo, poné atención, esto es fruto de lo que no estás haciendo, de ese amor que no te permitís, de esa creatividad que no desplegás, de ese servicio que no realizás, en fin, de lo que sea en cada quien. El espíritu que anida en Lago Floral es volver a Bach, pero no solo a Bach, sino a todo Bach. Un Bach que a lo largo de muchos años fue cercenado, fue reducido, fue homeopatizado, fue alopatizado. Y recuperar a un Bach que con todas sus grandezas y con todas sus limitaciones es un ejemplo de cómo una persona, a pesar de su sufrimiento, a pesar de su malestar, a pesar de su dolor, es capaz, no a pesar del dolor, del malestar y el sufrimiento, sino gracias al dolor, el malestar y el sufrimiento, construir una propuesta terapéutica que nos puede ayudar a todos, que a mí me ayudó en su momento, a dejar atrás un mal, pero sobre todo a realizarme o empezar y seguir realizándome como persona. Ojalá se sumen al entorno del Lago Floral y que nos acompañen en estas propuestas que año tras año realizamos de no formar técnicos en el manejo de flores, sino formar terapeutas preparados en el arte
de sanar, que es el arte de, a través de un servicio, que es el servicio terapéutico, a través de una relación, que es el espacio donde el servicio se despliega, las personas sanen, no solamente curan, no solamente hagan resiliencia, sino se sumen a su propio proceso de evolución. Les mando un abrazo muy grande, espero que disfruten de la vida,